Saludos. Antes de continuar, recuerda que este es el tercer capítulo de la serie. Si aún no has visto los anteriores, te recomiendo empezar por allí, para entender todo lo que ha traído a estos hombres y mujeres hasta este punto de la historia. Y es aquí, en este tramo final del viaje, donde comienza la parte más oscura del camino. Sin más dilación, vamos a ello. El camino hacia Logroño no fue solo un trayecto físico, fue una transformación lenta, silenciosa y profunda. El valle quedaba atrás, perdiéndose entre montañas y niebla, mientras los detenidos avanzaban hacia un destino que ninguno podía imaginar. No sabían exactamente qué les esperaba al final, pero lo que sentían en el aire era suficiente para entender que nada de lo que venía sería leve. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo mismo se negara a dejarlos marchar. Durante el trayecto, muchos de los detenidos apenas hablaban entre sí. El cansancio se mezclaba con el miedo, y el miedo tenía la capacidad de cerrar bocas incluso cuando el cuerpo pedía compañía. Solo en momentos muy breves, durante una parada para beber agua o ajustar las mantas, alguien se atrevía a murmurar una pregunta. ¿Tú qué dijiste? ¿Te hicieron repetirlo? ¿Has visto a tu familia? Pero esas preguntas quedaban sin respuesta, o eran sustituidas por un simple gesto de negación. Era como si las palabras hubieran perdido su valor y solo quedara la necesidad de aguantar, de resistir, de no caer antes de llegar. El ambiente cambiaba a medida que se acercaban a la ciudad. Los caminos se hacían más anchos, más transitados, y aparecían viviendas dispersas. En algunos momentos, los detenidos creían escuchar puertas cerrándose rápidamente o pasos apresurados alejándose del camino. La presencia de una comitiva escoltada por hombres de autoridad no pasaba desapercibida, y la gente sabía que mirar demasiado podía interpretarse como curiosidad peligrosa. Cuando finalmente divisaron las murallas de Logroño, hubo un silencio aún más profundo. Nadie sabía si debía sentir alivio o miedo. Algunos habían oído historias, otros solo intuiciones, pero en todos había una certeza: lo que estaba detrás de esas murallas decidiría su destino, y no había marcha atrás. La entrada fue discreta, como si sus pasos no debieran perturbar a la ciudad aún dormida. Los guardias los condujeron por una puerta lateral, evitando las calles principales. El sonido de las botas resonaba entre los muros estrechos, creando un eco frío que acompañaba cada respiración. La ciudad parecía observarlo sin mostrarse. Ventanas cerradas, callejones silenciosos, faroles que apenas iluminaban. Era como si la noche contuviera un secreto demasiado grande para revelarlo. Llegaron finalmente a los calabozos de la sede inquisitorial. Eran habitaciones de piedra, húmedas, con el olor característico de lugares cerrados durante demasiado tiempo. Tierra mojada, metal oxidado y un rastro de humo antiguo que parecía haberse quedado atrapado entre las paredes. Cada celda tenía una pequeña abertura por donde entraba un hilo de luz, suficiente para distinguir formas, pero no para ver rostros con claridad. Allí, los detenidos fueron separados. Cada uno entró en una celda distinta, escuchando cómo la puerta se cerraba con un eco que parecía multiplicarse. Ese sonido, para muchos, fue el más difícil de olvidar. No anunciaba un castigo inmediato, pero sí el comienzo de algo inevitable. Las horas en la oscuridad pasaban lentas, casi inmóviles. Los sentidos se agudizaban: el goteo del agua en algún rincón, el arrastre lejano de una cadena, un susurro que podía ser viento o la voz de alguien intentando calmarse. El tiempo parecía haberse descompuesto en fragmentos irregulares. No había día ni noche, solo una espera prolongada, espesa, asfixiante. Y entonces, con el paso de los días, empezaron los movimientos. Pasos en los pasillos, voces breves, secas, un nombre llamado desde la penumbra y el sonido de una puerta abriéndose.
Cada vez que eso ocurría, el silencio en las demás celdas se hacía más intenso. Cada detenido sabía que, en algún momento, su nombre también sería pronunciado. La ciudad, mientras tanto, comenzaba a transformarse, pero esa parte aún no la conocían. Solo sentían que algo grande se estaba preparando, algo solemne, algo que cambiaría vidas, algo que no estaba hecho para ser olvidado. Era solo el principio de la parte más oscura del camino. La ceremonia comenzó con palabras formales, leídas con una voz firme que resonaba entre las paredes de la plaza. Era un riscrimuo, cargado de simbolismo, donde cada frase tenía un peso propio. Los detenidos escuchaban sin comprenderlo todo, atrapados entre el miedo, la resignación y la esperanza remota de que su destino pudiera cambiar en el último instante. Pero tras esa introducción solemne, llegó lo verdaderamente temido. Una mesa elevada, cubierta con telas oscuras, se abrió paso en el centro de la plaza. Sobre ella descansaban pergaminos cuidadosamente sellados, cada uno con nombres, acusaciones y conclusiones firmadas. Los escribanos los iban entregando uno a uno al funcionario principal, que los sostenía con ambas manos, como si se tratara de sentencias dictadas por algo más grande que la justicia humana. El silencio se volvió tan profundo que casi se podía sentir el aire vibrar. El hombre respiró hondo y empezó. Primero pronunció los nombres de quienes habían sido considerados culpables de faltas menores. Sus condenas eran largas y pesadas, pero no definitivas. Ayunos obligatorios, meses de encierro espiritual, peregrinaciones forzadas, vigilias prolongadas. Cada sentencia era un recordatorio de que incluso la misericordia tenía su precio. Luego vinieron los casos considerados más graves. Los acusados de prácticas sospechosas, reuniones prohibidas, palabras mal interpretadas, gestos que habían despertado rumores. Para ellos las condenas eran más severas. Años lejos de sus hogares, reclusión, marcas públicas de arrepentimiento. Algunos respiraron con dificultad al escuchar su destino. Otros cerraron los ojos intentando asimilar lo inevitable. Pero lo que tensó verdaderamente la atmósfera fue la pausa. Una pausa larga. Demasiado larga. El funcionario levantó otro pergamino, más grueso, más solemne. La multitud contuvo el aliento. Los detenidos también. Ese pergamino no contenía castigos menores. Ese pergamino contenía las sentencias finales. Nombre tras nombre, el aire se volvía más denso. Era como si cada palabra tuviera un peso que descendía sobre la plaza entera. Algunos de los acusados, al escuchar su destino, rompieron finalmente el silencio con un suspiro ahogado o una respiración entrecortada. Era el instante en el que comprendían, sin metáforas, sin interpretaciones, qué significaría su mañana. Para unos, la libertad condicionada. Para otros, años de penitencia. Y para un grupo muy concreto, no habría un regreso al valle, no habría un camino de vuelta. Las reacciones entre el público eran un reflejo de la complejidad del momento. Rostros tensos, murmullos contenidos, miradas que se cruzaban sin saber qué expresar. Nadie estaba preparado para presenciar en directo cómo cambiaban destinos que hasta hacía poco pertenecían a vecinos, familiares o conocidos. El ritual continuó con oraciones solemnes recitadas con una cadencia lenta, casi hipnótica. Eran palabras pensadas para clavarse en la memoria, para reforzar la idea de que aquel día quedaría inscrito en la historia local, como una advertencia y a la vez como un recordatorio del poder que allí se ejercía. Luego, uno de los religiosos se adelantó. Su voz, fuerte y modulada, llenó el espacio como si lo abrazara por completo. No hablaba solo a los detenidos, hablaba a la ciudad entera, a cada familia, a cada mirada,
a cada silencio compartido. Habló de disciplina, de obediencia, de lo frágil que puede ser una comunidad cuando el miedo la atraviesa y de la importancia, dolorosa, innegociable, de conservar la unidad bajo el orden establecido. No era un sermón, era un mensaje. Cuando las últimas palabras resonaron y se desvanecieron en el aire helado, las campanas de la ciudad sonaron 3 veces. Un sonido corto, seco, definitivo. Los acusados fueron formados en fila. Unos caminaron con pasos vacilantes, otros tratando de mantener dignidad pese al temblor en las manos. Los que habían sido liberados apenas podían creerlo. Los que debían cumplir largos años de penitencia intentaban asimilar la magnitud de su destino. Y los que no volverían jamás al valle caminaban con una mezcla de desconcierto, miedo y la inevitable aceptación que nace cuando la voluntad humana ya no tiene espacio para decidir. La plaza comenzó a vaciarse lentamente. La multitud en corrientes dispersas, como si la ciudad entera exhalara por primera vez en horas. Logroño regresaba a su ritmo habitual, pero algo había cambiado en el aire. Algo profundo, algo irreversible. Y así, mientras los últimos rayos del día caían sobre las piedras de la ciudad, las vidas de aquellos que habían llegado desde el valle quedaban marcadas para siempre, divididas entre los que regresaron, los que quedaron y los que jamás verían su tierra otra vez. Este fue el final de la parte más oscura del camino. Y así termina este capítulo, un tramo del camino que nunca debió recorrerse, pero que marcó para siempre la memoria de un valle y de una ciudad. Historias que quedaron atrapadas en pergaminos, en murmullos, en silencios, y que hoy, siglos después, todavía nos obligan a mirar de frente lo frágil que puede ser una comunidad cuando el miedo toma el control. Gracias por acompañarme en esta parte del viaje. Si quieres seguir explorando más historias reales, oscuras y olvidadas en el tiempo, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este episodio.